por las ideas y no solo a los profesores y alumnos, que por supuesto también, sino también pues, no sé, a personas que tienen una cierta inquietud, están requiriéndote, llamándote de muchos sitios y no por obligación, sino por lo interesante y sugerente que resulta y esa combinación entre hablar con profundidad de los temas, pero también con sugerencia y de un modo muy novedoso. Así que de verdad, Higinio, que te agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí, este acontecimiento que se produce por estar aquí, estamos muy agradecidos. Desde el Instituto de la Familia nos hace especial ilusión empezar este ciclo que hemos denominado, como veis, Conversaciones sobre lo humano, y en el que también nos ha servido de inspiración para este nombre, porque tú hablas mucho de lo humano. Así que de verdad que a la directora y a mí y a todo el instituto nos hace especial ilusión comenzar este ciclo contigo, este ciclo que pretende ser pues un ciclo con profesores universitarios, profesores del CEU. Creemos que en el CEU, entre todos los CEUs que tenemos, universidades CEU en distintos sitios de España, como conocéis, creemos que tenemos grandes profesores con los que poder hablar de lo humano. Y nada, la conversación que vamos a tener hoy, el diálogo que vamos a tener hoy con Higinio Marín, le hemos titulado, aparte de Conversaciones sobre lo humano, que es el ciclo, Origen de la civilización y feminidad, porque Higinio habla mucho del origen de la civilización, lo pusimos también en relación con la feminidad, pues a partir de conversaciones que hemos tenido sobre lo femenino, ¿no? Cómo entra la mujer, y a propósito de reflexiones que tiene Higinio también sobre la feminidad, especialmente, bueno, está en distintas partes de tu obra, pero también en una conferencia que has pronunciado el año pasado, titulada así, El origen de la civilización. Así que yo lo que voy a ir haciendo, mi papel aquí, dado este agradecimiento, Higinio, pues es irte sacando y poniendo temas sobre la mesa, y luego si nos da tiempo, ya vamos entrando en unas horas, pero si nos da tiempo, pues abrimos un poco el turno de palabra por si queréis preguntar. Pero el formato que hemos pensado es, yo le voy a ir sacando cuestiones a partir de su obra y especialmente de esa conferencia para hablar de lo humano, porque lo que nos interesa es entender mejor lo humano, ¿no? Entonces, para entender mejor lo humano, Higinio, nos vamos al origen de la civilización. Pues en ocasiones a veces nos lo propones así. Y mencionas una prohibición como inicio de la civilización, ¿no? Entonces, prohibir nos civiliza. También yo en la prohibición pensaba, a nuestros hijos les decimos no. ¿Por qué colocas, a mí en un principio cuando escuché esto, me sorprendió, una prohibición está en el origen de la civilización? Muy bien, no me extiendo. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, a los que sabíais a qué veníais, pues agradecimiento doble, porque, y los que todavía no lo sabíais, pues también muy agradecido. Agradecido al instituto, a Carmen y a Carmen, y vengo con mucho gusto y no hay nada que agradecer ni meritorio. A un profesor que le llamen para hablar de lo que sabe, pues es un disfrute y yo no lo oculto. O sea, me gustan más los micrófonos que a Camilo Sesto. O sea que bueno, vamos a ver, claro. En las sociedades contemporáneas hemos llegado a pensar de una manera completamente asumida, acrítica, que entre la ley y la libertad hay un régimen de inconmensurabilidad. O sea, el reino de la libertad es el reino que no está sometido al imperio de la ley. ¿No? Y no somos conscientes de hasta qué punto esa idea es una idea peregrina. Y hasta qué punto toda la gran tradición a la que pertenecemos y el conjunto de las civilizaciones, porque esto no es una idea exclusivamente occidental, nos miraría con una extrañeza que sería difícil de solucionar. Y además, como la idea central de esa tradición, y es que entre la ley y la libertad no hay una relación de oposición, sino más bien lo contrario. Hoy tenemos accesos cognitivos a científicos
que nos permiten plantearlo en unos términos contemporáneos que son muy visibles, ¿no? Para hacer antropología filosófica te tienen que gustar otras muchas cosas que no sea la antropología filosófica. Te tienen que gustar las ciencias naturales, te tienen que gustar las ciencias sociales, te tienen que gustar las humanidades y en general te tiene que gustar cualquier cosa que tenga rendimiento comprensivo de lo humano. Y a mí, entre las muchas que me gustan mucho, me gusta particularmente la zoología y la etología. Desde el punto de vista zoológico, la conducta de los animales, la etología es la variante de la zoología que estudia la conducta de las especies naturales. Desde el punto de vista zoológico, la conducta de las distintas especies está regulada por unos patrones que se transmiten genéticamente. Es verdad que cuanto más compleja es la especie, esa dotación genética y esos patrones necesitan algo así como desencadenantes miméticos. Las especies, las aves, que son una especie muy evolucionada, vienen dotadas genéticamente de su organismo, pero también vienen dotadas del impulso del aleteo. Ahora, dar el salto del aleteo al vuelo seguramente requiere una mediación social, que es ver que hay otros pájaros que lo hacen. Y entonces, esta especie de síntesis entre prefijación genética y desencadenantes. Ahora, los desencadenantes pueden ser necesarios, incluso imprescindibles. Es raro, pero pueden serlo. Pero el ave no empieza a nadar. O sea, cosas que tiene el rango de lo posible viene fijado. Entonces, esos patrones de conducta establecen esquemas de estímulo-respuesta rígidos. A un estímulo se produce una respuesta. A los zoólogos y a los etólogos les sorprende mucho y les resulta un asunto muy fascinante porque lo es, que no hay transmisión genética de patrones de conducta en la especie humana. O sea, no hay esos patrones de conducta transmitidos filogenéticamente, o sea, genéticamente, aunque incluyan detonadores miméticos, eso es lo que merece con precisión la denominación de instinto. Eso es un instinto. Entonces, aunque nosotros en el lenguaje común hablamos de los instintos humanos, en términos zoológicos, etológicos y antropológicos, a los zoólogos, a los etólogos y a los antropólogos nos sorprende que no hay patrones de transmisión filogenética de la conducta humana. O sea, no hay instintos. Entonces, ¿y eso cómo se resuelve? Pues como todos sabemos, se resuelve por la sustitución de los patrones biológicos por patrones culturales, ¿no? Pero los patrones culturales no es que requieran desencadenantes miméticos, es que surgen a partir de desencadenantes miméticos con un alcance que es visible en la pluralidad de los patrones culturales. O sea, que para un español de Murcia el pescado crudo sea incomestible, pues eso es un patrón de conducta nutritiva. Los dos patrones fundamentales de conducta son los que sustituyen precisamente a la información que está más determinada instintualmente para las demás especies, que son la nutrición y la reproducción. No son las únicas, pero esas dos, desde luego. Pues la gastronomía y la erótica son patrones de conducta de naturaleza cultural. Entonces, como no hay instintos, el primer problema que tiene que resolver esa especie es qué no se puede hacer. O sea, antes de la determinación positiva de que eso es comestible, está la socialización primaria, que es introducir a un sujeto en una determinada tradición, y esa socialización primaria se hace mediante la negación. Me hace mucha gracia ver ahora a mi nuera y a mi hija, que tienen dos niños pequeños,
y que parecen doña no, están todo el día, pues ya tienen 1 año y pico, entonces, no, no, es que no hay otra manera de conducir el asunto, no. Entonces, el no es una prohibición. Pero es que, y estas son prohibiciones de índole común, pero es que hay prohibiciones que son constitutivas de todos los sistemas socioculturales, porque tienen una universalidad de facto. Las universalidades culturales siempre tienen excepciones y llevamos muchos siglos fijándonos en las excepciones. Por ejemplo, para hablar de la relatividad cultural del pudor, pues primero se propuso que había sistemas culturales en los que no se vivía el pudor y luego más bien se empezó a decir, bueno, que sí, pero que hay una tribu que la desnudez es una diadema de una hoja aquí en la frente y ciertamente, o sea, determinar qué es el pudor y localizarlo, localizar corpóreamente cuál es el área que se reserva como localización física de la intimidad, eso admite variabilidad cultural. Ok. Pero es que el 88%, por decir algo, 88, lo que sea, lo sitúan en los genitales. Entonces, es muy significativo y muy valioso ver que hay tradiciones culturales donde se sitúa en una franja de la frente o en un meñique, pero llevamos 2 siglos y medio dedicándonos a extraer las conclusiones que se derivan de ahí sin reparar en que algo tendrá que ver con que la inmensa mayoría sitúen la localización física de la intimidad en los genitales. Algo tendrá que ver y que eso es tan revelador como lo otro, si no más. Bueno, pues hay unas prohibiciones que son originarias, sin las cuales las sociedades humanas no se habrían estructurado y que además son una evidencia. Y la más misteriosa, la más singular, es lo que conocemos como la prohibición del incesto. Sin la prohibición del incesto no se habrían estructurado los sistemas sociales. Y es todo un misterio, pero un misterio abierto, o sea, sin cerrar, sin solucionar. ¿Cuáles son los resortes que dieron lugar a la prohibición del incesto y por qué es una prohibición de carácter universal? Sin excepción. Y oiga, pero en todos los sitios se ha practicado el incesto, sí, y el homicidio, y el robo, claro. Si se trata de una prohibición de un ser que no tiene protocolos de conducta necesarios, pues claro, si la prohibición misma es señal de que habrá gente que no lo haga, ¿no? Pero que la prohibición sea general es un asunto muy llamativo y muy revelador. Y además hay determinadas tradiciones del pensamiento occidental que le han prestado poca atención. Muy poca. En realidad, bueno, por supuesto, la tradición cristiana, de la cristiandad filosófico-teológica, prácticamente nada. Nada. Los grandes autores de esa tradición sobrevuelan el tema, pero muy de lejos. Y tendrían razones para no haberlo sobrevolado, porque si mantienen la tradición de que la humanidad empezó en una pareja, pues el incesto sobrevino en la segunda generación. O sea, no más allá, en la segunda. Entonces, como eso además tiene cierta congruencia con la teoría, con los relatos originarios universales acerca de que hubo una caída originaria, pues es que... Y sin embargo, San Agustín dice que yo haya localizado en 2 o 3 cosas dispersas, Santo Tomás hace 2 o 3 comentarios. Bueno, pero y muchas otras tradiciones, no digamos ya el racionalismo filosófico, no, o sea, a mí me parece que entrarle al tema es un deber de los que nos dedicamos a la filosofía del hombre y a la antropología filosófica, y encontrar el resorte. Y me parece que la zoología nos ofrece una vía apasionante. Para los zoólogos, el bicho más... No, esto es una exageración, pero bueno. El bicho más interesante, los bichos más interesantes son los mamíferos. Son unos bichos rarísimos.
a los cuales nosotros pertenecemos. Y la razón etológica por la que los mamíferos son tan interesantes, hay varias, ¿eh? Pero una de ellas es la hembra mamífera. La hembra mamífera surge con una especie, la hembra de las especies superiores mamíferas, y cuanto mayores sean las capacidades cognitivas, mejor. O sea, cuanto más memoria e imaginación tengan, más acusada es esta diferencia. Las hembras mamíferas tienen una dotación instintual A y una B. Y la B incluye la suspensión de la A en sus principios fundamentales. La A es la ordinaria, la que mantienen con el resto de la especie. Y mantiene el instinto, y está regida por el instinto de supervivencia. Pues la B suspende el instinto de supervivencia. Y ese periodo es el periodo del vínculo entre el lactante y la hembra madre. Tenemos conductas documentadas al respecto. Hay vídeos, hay de todo. Pero las tres especies que tienen más complejidad cognitiva entre los mamíferos son el delfín, el chimpancé y el elefante. El chimpancé no nos sirve para este caso, que sería... ¿Por qué no nos sirve? Porque la hembra del chimpancé es transportable. Y entonces la hembra tiene una conducta singular. Pero la hembra del delfín no es transportable y la del elefante tampoco. Y entonces, ¿qué pasa cuando una hembra en periodo de una cría en periodo de lactancia queda inmovilizada por herida, lesión, enfermedad? Pasa que el conjunto de la manada se congrega en torno al individuo inmóvil, lo acompaña hasta cierto momento en que continúa su marcha. Para estas especies, que están sometidas a un régimen de depredación muy intenso, separarse de la manada es subvertir el principio de subsistencia. Las hembras de las especies mamíferas depredadoras, cuando van a dar a luz, se separan, entre otras cosas para evitar el infanticidio, muy común en esas especies, por ejemplo la leona. Pero en las hembras, en las especies que no son depredadoras, sino que son más bien objeto de la depredación, el parto se produce allí. Entonces la elefanta y la delfina se quedan con la cría, poniendo en riesgo su supervivencia y con desenlaces previsibles muchas veces. Y se quedan hasta que tienen constancia instintual de que se han iniciado los procesos de la putrefacción. Cual significa días en el océano en la que la mamá delfina está continuamente dándole golpecitos a la cría delfín para que pueda respirar, en el supuesto de que todavía esté respirando. O que la hembra elefanta está dando vueltas en torno a la cría, dándole sombra o hidratándola, o sea, echándole agua o lo que sea, o espantando a la... Pero cuando llega el momento de la evidencia de la muerte, abandonan el cuerpo y se integran en su manada si pueden. Este asunto, a nosotros, pero para un zoólogo es una cosa asombrosa. Que un animal suspenda el instinto de supervivencia, que genere una actividad tan individualmente vinculada, que ese vínculo se mantenga más allá del parto durante el periodo de la lactancia, que en el elefante dura años, y en el delfín no tanto, pero o sea, genera un vínculo, o sea, el nacimiento da lugar a una cosa que los etólogos llaman imprinting, que es impresión en la hembra y en la cría, de tal manera que el vínculo de reconocimiento es bastante fiable y sostenido en el tiempo. Y se mantiene durante la lactancia y todavía hay. Entonces, en ese contexto, esto no lo he leído, esto que he contado es resumen de cosas que he leído, pero lo que voy a decir ahora ya no. Y entonces la mamífera humana, ¿en qué se distingue de la delfina y de la elefanta? Y la definición, porque a estos bichos
si sobrevive la cría y la cría llega a la madurez y se corta el vínculo de la lactancia, no tenemos ninguna prueba de que existan formas de reconocimiento entre la madre y la hija. O sea que al periodo de la lactancia el imprinting ese no sobrevive. De hecho, no es muy común, pero se da que tienen trato sexual como con el resto de los machos de la especie, si es que la cría era uno. Entonces, ¿qué diferencia a la hembra humana de la delfina y de la elefanta? Uno, que no tiene instintos. Dos, que tiene mucha más imaginación y memoria. Tres, que terminado el periodo de la lactancia, la hembra humana no se olvida del hijo. Y no se olvida del hijo ni abandona, ni tiene por qué abandonar la condición lactante. Ya sabéis que en los grupos de cazadores-recolectores la lactancia probablemente se extendía por años, porque era difícil conseguir un mejor alimento. Y además, la prolactina que va asociada al periodo de la lactancia es un inhibidor sexual. O sea, debilita mucho la leve... Hombre, la conducta sexual humana, porque no hay instintos, no está vinculada a los perfiles endocrinológicos de la ovulación. ¿Me seguís? Las hembras en las demás especies mamíferas son sexualmente receptivas y sin esa receptividad no es posible la cópula. Son sexualmente receptivas en virtud de los fenómenos que permiten la penetración y que son derivados del perfil endocrinológico de la ovulación. En el caso de la hembra humana, el perfil endocrinológico de la ovulación no circunscribe el tiempo de la receptividad sexual. Y por tanto, hay actividad sexual fuera del perfil endocrinológico de la fertilidad, que es un resto fisiológico de que la sexualidad humana no se explica suficientemente en orden a la reproducción. No se explica suficientemente. Eso es muy importante. Sí se explica en los bichos en los que la receptividad instintual de la hembra está vinculada al perfil endocrinológico. Pero si el desencadenante de los procesos fisiológicos que permiten la penetración no es el perfil endocrinológico, sino que son un sistema de códigos gestuales cuyo lugar principal lo ocupa la caricia, entonces esa sexualidad es, literalmente hablando, libre y se explica más por esa dimensión libre que por la vinculación a la sexualidad. Lo cual no quiere decir que puedas prescindir de la vinculación a la procreación para entenderlo. Bueno, perdón por esto y por estar, pero es que hay que ir a lo que distingue a la hembra humana y la definición que se puede dar desde aquí. Es verdad ya que haciendo filosofía es la definición de mujer que la antropología puede dar como originaria es la que no olvida. Y en ese sentido, Higinio, de la mamífera que no olvida, la mujer como la mamífera que no olvida, yo cuando leía esto tuyo me resonaba esa cita de Isaías. ¿Acaso puede una madre olvidar al hijo de pecho y no tener compasión del hijo que ha dado a luz? Porque eso las madres lo reconocemos muy bien, no olvida al hijo. ¿Podríamos decir que la mujer entonces tiene un papel esencial en la civilización o que el origen de la civilización de alguna manera nos conduce más a lo femenino? ¿Hay un papel civilizador? Pues voy a intentar contar, ¿vale? Esta que no olvida al hijo, o sea, que el hijo, sigue siendo el hijo, potencialmente al menos, cuando ya desapareció el vínculo que produce el imprinting en las demás hembras, además es la única capaz de practicar coitos frontales. En una especie como la nuestra, en la que las señas de identificación interespecífica no son, como en la mayoría de los mamíferos, olfativas, porque nuestro olfato ha sufrido una especie de atrofia singularísima e interesantísima. Y la atrofia del olfato
la posición bípeda y la frontalidad de la cópula humana sitúa las marcas del reconocimiento visual en la vista y en el oído. Face to face. Solo hay un mono capaz de practicar coitos frontales y que es un mono interesantísimo, pero es un mono canijo, es una subespecie pigmea del chimpancé, con comunidades muy pequeñas y que tiene además una sexualidad muy peculiar, porque la sexualidad está incluida en todos los protocolos conductuales. En el saludo, coito. En todo. Y por eso era el mono preferido por los teóricos de la sexualidad hippie. Les parecía que eso era y mantenían la teoría. Y el bonobo tenía otra singularidad y es que parecía que la práctica del infanticidio no era tan frecuente como entre los chimpancés. Entonces ya todo empezaba a cuadrar, claro. O sea, el infanticidio era sexualidad reprimida que se expresaba en violencia patricida y tal. Lo cierto es que el bonobo como singularidad zoológica es muy relevante. Porque el coito es frontal, pero es que apenas es un coito. Pero en el caso humano, de hecho, lo singular de la sexualidad humana es que los patrones del cortejo se desarrollan sobre dos ejes perceptivos predominantes, que son la vista y el oído. Cosa que solo les ocurre a las especies que carecen de olfato, las aves. Y por eso, al respecto de la sexualidad, las aves, ¿cómo hacen el protocolo del cortejo? Con el canto, el baile y el color. O dicho de otra manera, los seres humanos al respecto del cortejo somos pájaros, pajarracos. Pero, a diferencia de las aves, cuando pasamos del protocolo del cortejo al protocolo del coito, la principalidad visual y auditiva cede paso a la principalidad táctil, porque el órgano sexual humano es la piel. La piel. Y si los genitales humanos son relevantes, es precisamente porque se produce una concentración de capacidad perceptiva táctil. Pero también se produce en la cara y también se produce en las manos. Y entonces el abrazo sexual no es un asunto menor para entender la sexualidad humana. Y entonces las claves de identificación son visuales y auditivas. Y entonces la hembra que no olvida al hijo no olvida al padre del hijo. No olvida ni al hijo ni al padre. Y entonces hemos llegado al punto en el que somos capaces de imaginar qué es la prohibición del incesto. Claro. Y la prohibición del incesto es la memoria de la madre convertida en pauta social. Y la rolificación de estas funciones sin confusión. Si no sabes de quién son hijos tu padre, de quién son hijos, de qué padres son hijos tus hijos, entonces la prohibición del incesto es menor. En la prohibición del incesto solo puede tener lugar sobre la identificación simultánea del padre y el hijo. Y eso solo tiene sede en la memoria femenina. Y como además memoria no es lo que vosotros y yo estamos pensando en este momento, porque la memoria no es la retentiva, el imprinting que dicen en el ser humano, la memoria es singular, pero no tanto por su alcance, que también, sino por su profundidad. Y esa profundidad se aprecia en un asunto precioso, y es la memoria humana, y en particular la femenina, sobrevive a la ausencia. Y entonces la capacidad de recordar al hijo y al esposo es la misma fuente por la que los seres humanos somos capaces de recordar al ausente. Y el ausente por excelencia es el muerto. Y entonces la prohibición del incesto está vinculada originariamente a la práctica de la sepultura y la veneración
ascendientes. Y secundariamente hay otra clase de ausencia, que es la de los que pueden volver, pero no han vuelto, porque los muertos son los que ya no pueden volver. Y el espacio fundado por la memoria de la ausencia de los que pueden volver se llama hogar. Y ahora la memoria del hijo y del padre está vinculada a la memoria de los muertos, o sea, a la piedad, y a los cultos funerarios está vinculada a la memoria de los ausentes. El monumento literario en nuestra tradición acerca de que eso que es universalmente humano es singularmente femenino se llama Odisea. Ulises tiene un sitio al que volver porque su ausencia no ha sido dejada caer en el olvido. Antígona es la que va a cuidar del enterramiento de su hijo, de su hermano, porque ella no puede echar en el olvido los deberes que tiene con los muertos. Y entonces estamos en los tópicos a los que los antropólogos nos dirigimos para descubrir el origen de la civilización. Y claro, ahora voy a decir una cosa que si la tuviera que decir por escrito me llevaría muchas cautelas. Mi propuesta es que el origen de la civilización tiene como fuente el corazón femenino. Para esto me tendría que extender un poco más, porque el cuidado de los hijos, el culto a los muertos, la espera a los ausentes, en mi opinión, son las acciones que fundan el mundo. Y como dice Nietzsche, y yo creo que es verdad, el templo a los dioses es solo una variación de la sepultura de los antecesores. Y el gran ausente, en estos términos, es lo divino y lo sagrado. Y entonces dice, voy a decir una cosa que no sé, yo sé que esto es contracultural, contracorriente. Pero yo, aunque esté muy mal, ya sabéis que si un filósofo dice esto se desacredita, o sea, es un sujeto que ya... Tengo un amigo que a su vez está casado y que un día, porque mi amigo se puso a elogiarme delante de su mujer como filósofo. Y entonces su mujer le dijo, ¿cómo va a ser tan listo si es cristiano? Y entonces mi amigo, que no es cristiano, vino y me lo dijo. Me dice, mira, pues eso, yo soy cristiano. Entonces, a mí no me parece un azar que en la iglesia haya más mujeres que hombres. A mí no me parece un azar que en el recuerdo de los difuntos las mujeres sean más fieles. No me lo parece. A mí no me parece un azar que la mujer viva en la constante expectativa de la catástrofe, o sea, de que los que han salido no vuelvan. No, me parece un azar. Recordar viene del latín cordis, que significa corazón. La profundidad de la memoria que distingue a la hembra, a la mamífera sapiens del resto de las mamíferas, es la profundidad de una memoria que se metamorfosea en lo que nosotros llamamos corazón. O sea, en un vínculo de reconocimiento que compromete el conjunto de las potencias de ese sujeto. Eso no se da en los bichos, ni siquiera en las mamíferas. Y eso no solo explica, a mi juicio, no solo explica la prohibición del incesto, sino las demás prohibiciones que son constitutivas de la sociedad. La segunda prohibición, que a mí me parece más importante, es la prohibición del canibalismo. La de comerte a otros. La superación del canibalismo, sí, ¿no? Perdón, tengo la manía de preguntar si se me sigue y eso resulta muy petulante, pero es una manía de profesor, no es una manía de... La superación del canibalismo, o sea, claro, para esto
hay que tener una visión de la tradición que sea una visión confiada. O sea, no tiene que poder leer los grandes clásicos de las tradiciones y pensar que hay ahí rastros que perseguir para encontrar hallazgos comprensivos de lo humano. Sí, como les hacen a nuestros estudiantes de tal, la historia de la filosofía empieza en Descartes y la de la literatura empieza, pues, no sé, Dostoyevsky, pues claro, pues entonces, pero si uno va a Homero y va buscando la cartografía de lo humano, sabiendo que es una cartografía arcaica, pero con la expectativa de que quizá ahí haya tesoros de humanidad que encontrar, pues entonces uno dice sí, yo sé cómo se supera la pulsión homicidio caníbal, porque Homero lo cuenta. Hay dos tipos de sujetos en Homero. Los que cuando llega Ulises a un sitio intentan comérselo, como el cíclope, o como Escile Caríbdis, y los que le dan de comer. O sea, la obligación de dar al extranjero de comer que funda la costumbre universal de la hospitalidad es la superación positiva de la pulsión caníbal de quien no reconoce al visitante como un extraño. Pero no o sea, vamos a ver, es machismo filosófico pensar que eso esté alojado de una manera preeminente en la mamífera que ella misma se da de sí como comida, en la lactancia. ¿Sabéis los millones de dólares que se gastaron durante los años 80 en investigar las mamas masculinas con el objetivo de poder llegar a demostrar que las mamas masculinas habían perdido la capacidad nutricia? Porque si eso se hubiera podido demostrar, se habría podido demostrar que eso era una atrofia consiguiente a una diferenciación social de funciones bajo el imperio patriarco heterosexual. Después de, claro, ya nadie lo investiga, porque sabemos con toda certeza que las mamas del varón nunca han sido nutricias, por cierto, como las de ningún otro macho mamífero, que podría verse un pequeño indicio que se tomara como punto de partida. Ninguno, nunca. ¿De verdad es una sexualización filosófica pensar que la persona humana, que es una mamífera, está más directamente aludida por la prohibición del canibalismo? Precisamente porque su propia índole biológica es la de dar de comer. A mí me parece que no. Y dice, la prohibición del incesto tiene carácter negativo, sí, pero su positivación se llama piedad, que son las virtudes, los afectos y las obligaciones que vinculan entre sí a los miembros de la sociedad familiar y en particular los paterno-maternos filiales. La positivación, que es también la superación del canibalismo, que pone en positivo la prohibición de comer a otros hombres, es sentir el deber y la obligación de darles de comer. Y eso se llama hospitalidad. Los desarrollos sobre la hospitalidad y la piedad son universales y además están, es verdad, preferentemente en la literatura clásica. Pero, por ejemplo, si alguien quiere ver una literatura contemporánea acerca de la piedad, en mi opinión, uno de los mejores escritores del siglo XX y del XXI, y tiene que leer La carretera, de McCarthy. La historia es la segunda Eneida. Es la historia de cómo la supervivencia de lo humano no se da en un individuo como se propone por William Defoe en el Robinson, o por Tarzán, que no es más que o por los niños estos sin tutela paterna en El Señor de las Moscas, sino que como Virgilio, McCarthy cree
que el ámbito de supervivencia del humano es la relación entre un padre y un hijo. Y que ahí está, el chaval le va preguntando, ¿nosotros seguimos siendo los que llevamos el fuego? O sea, el autor no es ajeno a esto que yo estoy diciendo. En toda esta cuestión, Higinio, hay un tema, una gran cuestión de naturaleza y cultura. Y, por ejemplo, también que hoy parece que todo es cultura, que no hay naturaleza. Ahí te preguntaría si nos ayudas a entender cómo la cultura desvela la naturaleza y conectado también con esto hay una confusión en la modernidad sobre lo femenino y lo masculino, la negación de esas dos figuras, masculina y femenina en la familia. Esto es políticamente incorrecto también decir, están expoliando estas figuras. ¿Podríamos decir que hay cualidades más propiamente femeninas y más propiamente masculinas? No sé si en esa comparación, algo nos has dicho, la mujer es la mamífera, la hembra que no olvida, ¿no? ¿Había otras o destacarías otras? A mí este tema me gusta muchísimo, el de la feminidad, masculinidad, paternidad. Voy Y el a... hombre le hemos descrito como muchas cosas. También hablas mucho del hombre como animal familiar, ¿no? ¿Cómo nos puedes conectar todo esto? Son muchas cuestiones, pero de otras que te iba a ir sacando, las has ido sacando tú. Yo las tenía aquí anotadas, han ido saliendo, pero... Por cierto, que en mi definición de lo femenino es buena, el animal que es La hembra que no, la la que no mamífera. olvida. Eso tenemos verificación empírica, todos los esposos, Sí. hermanos y no sé qué. O sea, no puede ser que sea una casualidad. No puede ser que la literatura clásica, la reflexión zoológica, la etología, y que mi mujer se olvide de aquella cosa que hice mal hace 35 años. O sea, que todavía cada vez que no es posible. También perdonamos. Pero eso pone de manifiesto que la depravación es el rencor. La depravación del olvido. La depravación De no del olvidar. recuerdo. Del recuerdo. Del recuerdo. O sea, el recuerdo como herida, como llaga, sobre el rencor. Si alguien quiere introducirse en el tema del rencor, tiene que leer Moby Dick. Capitán Ahab es el rencor, la hipóstasis del rencor. Es un sujeto convertido en puro rencor. Pero bueno, no es lo que toca ahora. Voy a hacer lo peor. Lo que pasa es que, claro, como estoy en mi casa no tiene mucho mérito, pero voy a hacer lo peor. O sea, mi idea de la relación entre naturaleza y cultura es que esa es una distinción peligrosa. Necesaria, pero peligrosa. Que los primeros que la hacen de una manera inasumible, que son los ilustrados racionalistas. Con un empeño muy benemérito, pero no voy a entrar en ese asunto porque esto no es una historia. Pero voy a explicar una cosa. La posición bípeda es un enigma zoológico. Porque al ponernos nosotros de pie sobre las dos, bueno, bien, por hablar así, y perdimos muchas ventajas. La locomoción bípeda no puede ser nunca tan eficiente en términos de velocidad como la cuadrúpeda. Claro, toda la zoología se mueve en términos relativos. Dice, pues yo corro más que un ratón. Dice, sí, pero si el ratón tuviera tu composición de masa corpórea, el ratón te ganaba. Bueno, digamos ya. Entonces, las dos pérdidas más valiosas son la velocidad y la estabilidad. La prole humana tarda un año en aprender a moverse, a empezar a moverse, a andar, por un montón de razones, porque nace muy prematura, pero también porque andar es muy difícil, biomecánicamente hablando, hablar es más difícil que volar. Es una gestión del equilibrio y el equilibrio es uno de los sistemas
más complejos que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso central, con un montón de cosas y además sí, los biomecánicos saben que aprender a andar es aprender a ponerse en peligro de caer y evitarlo. Y por eso es tan fácil ponernos zancadillas y por eso es tan fácil derribarnos y estas cosas. Y dice, pero y por tanto es una vulnerabilidad. El ponerse de pie es un alarde de confianza. Porque la vulnerabilidad, si corre menos que todos nuestros potenciales depredadores, si es que lo suyo habría sido que corriéramos más. Y encima tenemos otra cosa que se llama espalda, con lo cual nuestra visión no es panóptica. Está claro, solo la condición bípeda y la espalda muestran que el ser humano es un ser social. El ser humano habita los espacios habitados por sus depredadores en grupo. Y si no es en grupo, no tiene. Y la única manera de sobreponerse a la pérdida de velocidad bípeda es teniendo una gestión del equilibrio tan buena que convierte los proyectiles en la estrategia elemental. Nosotros corremos menos que las presas, pero nuestros proyectiles corren más. Y tenemos puntería, que es una cosa... Para tener puntería hay que tener una... Bueno, como para el tenis, o sea, todos los deportes son danzas. Y por eso los que no tenemos mucho sentido de la danza somos tan malos en casi todos los... Tiene una ventaja que es que metabólicamente hablando el bipedismo consume poca energía. Y eso quiere decir que es una especialización para especies merodeadoras, o sea, que tienen que hacer, ¿vale? Otra vez nos parecemos a los pájaros, porque el pájaro y el vuelo permite un ahorro metabólico muy grande. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Pues porque si es verdad mi propuesta de que la cultura lo que hace es la cultura revela la naturaleza, pero la revela con la singularidad del acontecimiento cultural del que se trate, entonces, ahora entro medio en broma, medio en serio. Entonces hay un bípedo que se lo pone todavía más complicado. Pues porque extrema la dificultad del equilibrio, extrema la lentitud, la incapacidad de la fuga, que es el bípedo con zapatos de tacón. A lo que he dedicado un texto completo. Ese es un tema que te encanta. Sí. Pero me encanta porque pone nerviosos a los que me parece que son unos prejuiciosos. Sí. El zapato de tacón es un artefacto occidental. Y por tanto tiene el carácter particular de las realidades culturales. Dice, ya. Pero quien se pone un zapato de tacón ha renunciado incluso a la poca capacidad de fuga que tiene el bípedo. Totalmente. Eso sí que es un alarde de confianza. Eso sí que es eso. Entonces, ¿hay diferencia entre lo masculino y lo femenino? Sí. Pero hay diferencia en razón de la eminencia. El varón es capaz con más eminencia de algunas cosas. Y la mujer es capaz con más eminencia. Y los zapatos de tacón ponen de manifiesto qué grado de vulnerabilidad es capaz de asumir la seguridad, la majestad femenina. Porque llega a ser... ¿Quién renuncia a la fuga? Renuncia a la fuga el Señor. Eso es puro señorío. Y me da igual que sean zapatos de tacón, que los pies, esto, que me parece una tortura de los chinos que comprimen los pies, me da igual. O sea, el hecho de que en muchos sistemas sociales los complementos completamente artificiosos incluyan una cosa que a nosotros nos parece irrelevante, que es la capacidad, de hecho, en muchas películas
se me quedaba grabado de pequeño que cuando las señoras con tacón querían correr, se lo quitaban. Claro, es que si quieres correr, que eso está hecho para no correr. No, está hecho para manifestar hasta qué punto tu dignidad está a salvo entre los demás. Eso. Hasta qué punto tu dignidad está a salvo entre los demás. Y entonces eso es revelador. Y es revelador de la cultura humana. Porque no es más que un énfasis de la posición zoológica del ser humano entre las demás especies que se hace visible en su bipedismo. Es un ultrabipedismo. Y ahora no respecto de las demás especies, que también, sino también respecto del varón. Pues a mí eso me parece una cosa. Dice, pero eso no está en Japón. Dice, pero no está en Japón, porque es que la cultura, la naturaleza se revela según invenciones. Y aquí la palabra invención nosotros la solemos utilizar en los términos de fantaseo, pero la palabra invención, al menos como yo la uso y como propongo que se tiene que usar, viene del verbo latino invenio, que significa traer, descubrir. Los castellanos del siglo XVI y XV hablan de la invención del nuevo mundo. Y no lo dicen como que lo hemos creado, lo dicen como que lo hemos descubierto, que se nos ha revelado, que lo hemos encontrado, que lo hemos traído. Todas esas traducciones son, desde luego, latino, de donde viene invención. Entonces, la cultura es la invención de la naturaleza, siempre que eso se entienda con la fórmula semántica originaria y no con la actual. Pero claro que el zapato de tacón es un invento. Claro que muchas de las fórmulas del pudor femenino son un invento. Claro que muchas de las... Todo, o sea, y lo masculino también es un invento. Y por tanto que hay una construcción general de los roles sexuales. Claro que sí. Y eso no dice nada al respecto de que sean solo una construcción. Claro, ¿qué otra cosa van a ser si genéticamente no se transmiten? Pues invenciones, pero hay invenciones reveladoras y certeras, y eso no se consigue con un catálogo de lo que sí y de lo que no, sino mediante penetraciones comprensivas de qué dimensión del humano se pone de manifiesto. Así que no es tan fácil distinguir naturaleza y cultura, trazar una raya y decir esto es natural y esto es cultural. Tranquilo, esto es así. Es un tema complejo. O sea, claro, la cultura es la verdad de la naturaleza, sí, pero también es su falsificación. Pero no existe un patrón natural. Dice, bueno, pero entonces la familia dice, bueno, la familia es un invento, claro que sí, y tiene su historia. Y hubo un momento de la humanidad en que se practicaba el incesto. Y alguien tuvo que inventar, o sea, revelar lo genuinamente humano en y mediante artefactos, una ley. Una ley que recogía una ley más, una ley, porque su objetivación como ley no era eficiente, aunque fuera lo que se fuera. Y esto es complejo. Sí. Es complejo y genera inquietud en quien no quiere asumir las complejidades que la realidad implica y quiere soluciones fáciles. Pero no está asegurado que las soluciones sean fáciles. Y esto es un asunto complicado. Lo digo porque lo es. No iba a decir por qué, pero he pensado que no viene al caso. Hay un tema también muy tuyo, Higinio, que es ese del animal familiar. Y dado que también lo planteamos estas conversaciones desde el Instituto de la Familia, el hogar, la casa, los lugares de la mesa, la casa. Háblanos sí. de esto como para entender también mejor lo humano y en qué se distingue ahí el... Sí. Vamos a ver. Uno de mis maestros dijo, y para mí es un asunto axial que se dice para este asunto, que la casa es el sitio al que se vuelve. De Rafael Alvira. Para que la casa sea el lugar al que se vuelve, tiene que ser también el lugar del que se sale. Solo se vuelve a donde se sale.
Y entonces podemos pensar que la primera comprensión filosófica de la casa es el dentro abierto por la salida y la vuelta. Y eso es físicamente así. Sabemos que los campamentos base que usaban los cazadores-recolectores eran los lugares de referencia en las excursiones cazadoras y en las excursiones recolectoras. Y que si alguien salía y no podía volver, los del campamento solo podían pensar que había muerto, se había perdido, lo mismo que pensamos hoy si no viene alguien, no vuelve alguien a casa cuando toca. La casa es casa porque la falta del regreso conmueve a ese espacio. Los que viven en un piso de estudiantes, si no vuelven una noche no pasa nada. Pero los que viven en su casa, si no vuelven una noche, o las luces se quedan encendidas o al día siguiente hay un estremecimiento del lugar. Entonces, la casa es el dentro, pero el dentro no fue nunca, no fue originariamente, si ha habido sapiens 100.000 años, 150.000, 200.000, que no lo sabemos, y los asentamientos estables empiezan hace 12.000, estamos hablando de una especie que 180.000 años, de 200.000, ha vivido sin casas y sin una arquitectura fija. El dentro no era el dentro era el lugar a salvo. ¿El lugar a salvo de qué? De la noche, del frío, del invierno y de las bestias. Lo que pone, o sea, lo que convierte al señor, al sapien, en un sujeto capaz de habitar un dentro del que se sale y al que se vuelve, que está cualitativamente fundado porque está a salvo de la noche, del frío y de las bestias, es el fuego. Castellano, casa se dice lugar del fuego, o sea, hogar. Y en McCarthy y la carretera seguimos siendo los que llevamos el fuego. Pero si hay excursiones cazadoras recolectoras y deberían de ser excursiones extensas en recorrido y en espacio, y para eso está especializado el sapien, ¿qué hacemos con el fuego? No hay problema. No hay problema porque desde muy pronto sabemos que el sapien, Margaret Mead cuenta que el momento más feliz de su trayectoria profesional fue cuando encontró un fémur fracturado que había vuelto a soldarse y que entre el momento de la soldadura y la muerte del sujeto habían pasado años. Porque eso quería decir que no hay bicho que se fracture una pierna y que sobreviva. Ese tío había sido tomado a cargo de otros. Su inmovilidad había sido atendida. Y ese es el resto fósil del que el sapien ha practicado el cuidado desde el principio. Pero ese sujeto, que es un sujeto inútil, que es una pura carga, porque genera acopio de alimento y el ser humano además tiene un metabolismo alto, ese sujeto en su inutilidad tenía una utilidad principal. Era el guardián del fuego. Había fuego al que volver porque había tullidos de los que se cuidaba. Y con los tullidos estaban los neonatos. Y con los neonatos estaban las madres lactantes. Y con las madres lactantes y los neonatos estaban las hembras en su ancianidad menopáusica, que es otra que es la abuela, que es otra singularidad absoluta de la especie humana. Las mamíferas son fértiles hasta el último día de su vida, salvo enfermedad. Menos la mamífera humana, que tiene una infertilidad natural cuando está todavía, cuando no ha abandonado la meseta de la madurez orgánica. Y entonces eso es el campamento base, esa es la casa. Y ese es el sitio al que se puede volver. Y se puede volver porque se cuida a la gente. Y entonces los cuidadores del fuego son eso. Y el campamento base está hecho de presencia y de ausencia. La presencia efectiva de su. Más todavía. Los neurofisiólogos dicen, y es un tema apasionante, con perdón, no conocer las ciencias
naturales y no conocerlas es... Santo Tomás no sabía nada de esto. Su intuición genial le lleva a los mismos sitios, pero no sabía nada de esto. No sabía lo que yo voy a contar ahora en neurofisiología. La morfología del sistema neuronal del ser humano requiere periodos de sueño enlazados y profundos. Fase REM. Si a nosotros se nos priva del sueño de manera constante, se produce primero un trastorno de las facultades cognitivas y al final ese sujeto muere. O sea, el sueño es una necesidad, como el beber, como no sé qué, es verdad que no tiene el carácter, esa inmediatez, pero los bichos no tienen nuestro sueño. Se puede decir, no tienen nuestro sueño porque no tienen nuestro cerebro. Y también se puede suponer, no tienen nuestro cerebro porque no tienen nuestro sueño. Es posible que uno de los resortes evolutivos fuera precisamente, y hoy lo sabemos, que hubo formas de vida homínidas, prehumanas, que ya tenían una cierta gestión del fuego. Sin el fuego no es posible un sueño con la profundidad del sueño humano y con la extensión del sueño humano, porque hace falta poder espantar a las bestias de forma eficiente. Y el hombre no supo poner espanto en las bestias hasta que empuñó el fuego. Y por eso, y entonces el dentro es el lugar donde se puede dormir. En realidad, el dentro está hecho de hábitos de vulnerabilidad. El sueño, comer de mano ajena, la desnudez del baño y la conversación. Y estos son los hábitos que hacen la habitación humana y que en nuestra arquitectura acaba en el salón, en el comedor, en el dormitorio y en el baño. Tan elemental como eso. El último que se incorporó fue el baño. Pero la contra Penélope, Clitemnestra, la mujer de Agamenón, que no le perdona la muerte de la hija común y que le ha jurado un rencor eterno y que supuestamente le espera, pero Agamenón vuelve creyendo que tiene a dónde volver, pero en realidad no tiene a dónde volver, porque además Clitemnestra le está engañando con su enemigo Egipto. Todo esto, el momento en el que lo mata es cuando se descoraza, o sea, se quita las corazas y se baña. La muerte en el baño es una muerte con alevosía. Entonces, habiéndote cuidado de que no se pueda defender. Y también la muerte durante el sueño es una muerte con alevosía. Y la muerte por envenenamiento es una muerte por alevosía. Y la traición de la confidencia es alevosa, porque el otro se te ha desguarnecido. Así que lo humano es la vulnerabilidad asumida como un alarde en virtud de un nivel superior que la preserva. El nivel superior que preserva la vulnerabilidad humana es la sociedad familiar. Pero la sociedad familiar es un lugar de eterna violencia. Por supuesto que sí, porque es el lugar de la exposición vulnerable. Claro. Y eso tiene una sede primada, en mi opinión. O sea, un lugar de eminencia. Y ese lugar de eminencia es el que a mí me parece que merece ser llamado femenino. Que no es más que una variante reveladora de lo natural, la feminidad. Y que cuando se pierde una variante reveladora de lo natural. Como cuando se pierde la masculinidad, que es otra forma de afrontar todo esto. Perdón. Bueno, Higinio, estamos a gustísimo contigo, pero no queremos abusar ya de la confianza, de tu tiempo. Yo creo que hemos aprendido muchísimo del origen de lo humano, del origen de la civilización, de la mujer, de la casa, de la familia. No sé si quieres destacar alguna cosa, no sé. Es que estamos ya en unas horas un poco difíciles. Tengo por un lado, preguntar si alguien quisiera preguntar o tú quieres añadir algo más. Sí,
Porque me que podéis nos decir, ayude, oye, pues pero de lo masculino no has dicho nada. dinos algo, porque lo masculino está denostado, está Sí, vituperado, no sí. se puede ser hoy un hombre bueno. ¿Qué nos La pasa? tercera prohibición me parece que es la que permite una fenomenología de lo masculino. La tercera prohibición es la prohibición del robo. O sea, de que la fuerza sea el criterio de legitimación de la posesión. Y esa es la prohibición fundacional de las sociedades vecinales. Es lo que cuenta Tito Livio que hizo Rómulo al abrir el surco y inventar una sociedad en la que el vínculo era la linde y el mutuo acuerdo sobre la linde, que es el lugar exacto a partir de lo cual eso es suyo de él. El origen de lo jurídico. El origen de lo jurídico, sí. Y esa me parece que es la forma, o sea, ahí me parece que se ponen de manifiesto las formas en la vecindad, en la fundación de la vecindad, que es obviamente la fundación de una sociedad de propietarios. Es también la institución de la propiedad como es tuyo aquello que los demás pueden reconocer como tuyo y no en virtud de tu fuerza posesiva. Hasta ese momento, entre los cazadores-recolectores, ¿por qué creo que es así? Pues porque en la especie humana hay hay un asunto que se llama dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual son las diferencias anatómico-funcionales y también neurológicas que tienen los machos y las hembras de las especies. Hay mayor dimorfismo sexual, esto es interesantísimo, cuando los machos disputan entre sí por las hembras. No, o sea, uno podría pensar, no, es que claro, no. O sea, aunque no sean depredadores, si hay mucho dimorfismo sexual, es porque los machos tienen que competir entre sí. Por ejemplo, los ciervos, el dimorfismo de los cuernos. Una de las características de la especie humana es que tiene muy poco dimorfismo sexual. Nos distinguimos muy poco, en estatura, en volumen. Entre los orangutanes y los gorilas es inmenso porque hay competencia. Cuando hay poca competencia, la especie tiene algún sistema de solución de la procreación y la multiplicación en la que no media un proceso de competición entre los machos. Eso es la especie humana. O sea, si hay alguna que muestra esos rasgos, la especie humana. Pero aquí lo interesante es que hasta que aparecen las sociedades vecinales, el criterio de legitimación de la posesión era la posesión. O sea, yo tengo esto porque soy capaz de evitar que me lo quiten. ¿Y cuál es el principal objeto de posesión? La mujer. Y de robo, la mujer. ¿Y por qué suponemos que los últimos cazadores-recolectores que llegan como sistema civilizatorio al siglo XIX, finales del siglo XIX, que son los sistemas civilizatorios de las tribus de las praderas norteamericanas, ¿por qué suponemos que se mantienen ahí incluso después del contacto con los españoles? Suponemos que se ponen ahí porque son los únicos sistemas civilizatorios que no practican el auxilio de la hembra en el parto. La hembra de las tribus, si habéis visto Bailando con Lobos, sí, pues eso es etnológico. Hacen lo mismo que las hembras de otras especies mamíferas. Sí, lo que ayuda. Multiplica la mortandad materno-infantil de tal manera que no hay reposición generacional. Y entonces las tribus están constantemente en un régimen de belicosidad interna porque se tienen que robar las mujeres y los hijos. Esa es la hipótesis más plausible sobre por qué se conservan como cazadores-recolectores. O sea, porque no tiene lugar la prohibición del robo, sino que el robo, como botín de guerra, porque antes de ser robo no era robo, era botín de guerra. El botín de guerra es la forma de la apropiación. Lo dice Aristóteles en la política. Dice que la piratería es una forma de apropiación legítima en el mar. Entonces, esta tercera, la propiedad,
y su prohibición me parece que es el principio de una de aquellas formas de lo humano que tienen como sede primera Masculino. lo masculino. Masculino. Y con esto me quedo contento de que no he dejado el tema en la oscuridad, en la pura oscuridad. Han ido saliendo muchísimos temas, te lo agradecemos muchísimo, Higinio. Gracias. Desde el Instituto de la Familia, todos los profesores, amigos, los alumnos de bachillerato que han sido invitados por su profesor, pues te agradecemos muchísimo en haber inaugurado este ciclo en el que ya te digo que nos hemos inspirado, y especialmente pues desde el Instituto de la Familia te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en esta tarde de viernes ya, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Higinio. El gusto es mío.